¿Qué fue lo que Cristo realmente logró en la cruz? ¿Para quién lo hizo? ¿Para quién hizo todo lo que hizo el Señor allí? Amén. ¿Por quién murió? ¿Los pecados de quién expió? ¿Cuál es el alcance que tiene la cruz del Calvario y su sangre preciosa? ¿Qué fue lo que Cristo realmente logró en la cruz para aquellos por quienes murió? La ignorancia de estos beneficios, la falta de comprensión de lo que fue la pasión de Cristo, la muerte del Señor en la cruz del Calvario, el no entender el nuevo pacto en el que estamos, el no comprender el poder de su sangre preciosa, afecta muchas áreas de nuestra vida espiritual. Afecta el ánimo. Muchos creyentes desanimados porque no tenemos claro este concepto, no tenemos claro lo que tiene que ver con la pasión de Cristo, no tenemos claro. Entonces, frente a eso hay falta de compromiso. Usted dice, ¿por qué yo casi no me comprometo? Es que no siento nada. Es porque no ha comprendido lo que el Señor hizo por usted en la cruz del Calvario. ¿Por qué no hay santidad? En estos días el Señor me hablaba fuerte aquí en esa parte. Y me hablaba el Señor y me decía así: tú tienes lo que Job no tuvo. Y yo le decía, ¿qué no tuvo Job? Me dijo, pues que a Job Satanás lo pidió para zarandearlo. Y a a Pedro, también Satanás lo pidió para zarandearlo. Pero yo pude interceder por Pedro, pero no por Job. Y tú tienes hoy lo que no tiene Job, lo que no tuvo Job. Y me hacía entender que él todos los días intercede por mí ante el Padre. Y eso lo logró, lo compró allí en la cruz del Calvario. Y dije que hoy el Señor intercede también por usted. Hoy tenemos, todos los que estamos aquí, cuando Satanás nos pide para zarandearnos, usted y yo tenemos lo que no tuvo Job: un Cristo mediador, un Cristo que intercede por nosotros. Y me daba esa palabra el Señor y me ponía a adorar, a alabar, y me sanó el alma. Por eso es importante entender lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y el título que les traigo es eso: ¿qué fue lo que Cristo realmente logró por nosotros en la cruz del Calvario? El nuevo nacimiento, el llamado eficaz, la gracia irresistible, el arrepentimiento, todo se compró con la sangre de Cristo. Cristo aseguró todos estos regalos por su sangre y su justicia. Los beneficios salieron costosos, por eso usted y yo necesitamos comprenderlos. ¿Se acuerda la anécdota de la niña que no quería que su mamá fuera por los boletines al colegio? Le decía: mamá, no quiero que vaya por los boletines al colegio porque usted tiene las manos muy feas. Y era que la mamá tenía sus manos quemadas. Y un día fue la mamá por los boletines al colegio y ella llegó muy brava y eso decía de todo. Y le pregunta a la tía, le dice la tía: ¿y usted por qué está así brava? Porque mi mamá fue al colegio con esas manos todas feas a recibir el boletín y me da pena. Y la coge la tía como la sabe coger, ¿no? Como saben coger las tías a las... Y le voltea la oreja para el otro lado y se la lleva. Le dice: ¿usted sí sabe por qué su mamá tiene las manos así? Yo: porque un día usted estaba, resulta que la casa donde usted vivía con su mamá se quemó y usted estaba envuelta ya en una manta y todos habían salido y la única que quedaba ya quemándose era usted. Y su mamá entró por en medio de todas las llamas porque nadie quiso entrar y la sacó y la sanó, la salvó a usted, pero resulta que la manta quemada se le quedó en las manos.
Y por eso tiene su mamá las manos quemadas. Y se puso a llorar. Fue y le pidió perdón a su mamá. Todo porque no tenía entendimiento y conocimiento de la razón por la cual su mamá tenía las manos quemadas. De la misma manera, ¿sabe por qué no adoramos con todo el corazón? ¿Sabe por qué no nos comprometemos con el Señor? ¿Sabe por qué se desanima usted tanto a veces? Porque no tenemos entendimiento y conocimiento de los logros que el Señor nos dio en la cruz del Calvario. De lo que todos nosotros tenemos en el momento en que lo recibimos como nuestro Salvador. Por eso es importante que todo creyente sepa y comprenda los logros que tiene en el momento en recibir a Cristo en su corazón. Amén. A través de esta palabra quiero que usted hoy pueda ser afectado, podamos tomar unas determinaciones después de escuchar esta palabra. En el libro de los Efesios, capítulo 1, el apóstol Pablo se da la pela, como dice alguien por ahí. Se da la pela para que toda la iglesia entienda y comprenda los logros, los beneficios que se obtienen cuando se recibe a Cristo. Parece que el as bajo la manga que tiene el apóstol Pablo para animar a la iglesia a seguir adelante es esa: predicarle a la iglesia y predicarle y repetirle hasta que entiendan y comprendan cuáles son los beneficios. Y él no paraba hasta que los afectara, el entendimiento y el conocimiento de estos logros. Por eso hace una poderosa oración en forma de canto. Efesios capítulo 1 versículo 3 al 14 es un canto, es una adoración, pero es una oración cantada. Y lo hace en 3 estrofas. La primera parte la da al Padre, la segunda la da al Espíritu Santo, la da al Señor Jesús, y la tercera la da al Espíritu Santo. Y a través de todo muestra los beneficios, los logros. Parece que cantaban este coro y de lo que ellos entendían. O sea, hicieron esta canción y quedó escrita. El apóstol Pablo la pone ahí de introducción a su carta a los Efesios. Porque esto era lo que cantaba esa iglesia, hermano. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es la primera estrofa. Termina alabando. Verso 7: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué obtenemos? ¿El qué? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria nosotros los que primeramente te esperábamos en Cristo. Verso 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su ¿qué? De su gloria. Y terminan alabanza. Mire, el verso 6, alabanza.
el verso 12, alabanza, y el verso 14, alabanza. La primera parte al Padre, la segunda al Hijo y la tercera al Espíritu Santo. Un canto, una alabanza en oración. Pero cuando uno mira, no entendí nada, pastor. Cierto que es bastante profundo, que toca desglosar el texto. Entonces, en primer lugar, miremos eso, ¿no? Que el apóstol Pablo, algo que lo que a él más o sea, lo más que él le metía fuerza en la enseñanza era que la iglesia tuviera claro los logros que tenían al recibir a Cristo. ¿Para qué les servía esto? Porque él sabía que un creyente en aquel tiempo, si sabía los logros de Cristo que él logró, que el Señor logró en la cruz para sus vidas, les serviría para cuando recibieran opresión, para cuando ellos fueran oprimidos por el imperio romano, para cuando ellos fueran amenazados, cuando ellos los mataran, no echaran para atrás, sino que se mantuvieran firmes. Esta palabra es ideal para aquellos que se han desanimado, para aquellos que tienen la tendencia a echar atrás, desanimarse, volver atrás, para aquellos que están confundidos. Entonces, si el imperio los mataba de la siguiente manera, los quemaba, los ahogaba, ellos se escondían en las catacumbas, se metían en las cuevas para escapar del ejército romano. ¿Por qué razón los perseguían? Porque ellos no adoraban, o ellos habían cambiado su curio, su señor. Ya no era el emperador, sino era el Señor Jesús. Por ende los perseguían hasta matarlos, y de la única manera que se salvaban era negando a Cristo. Y cuando quedaban frente a esta decisión de negar a Jesús, ellos decían: nunca lo vamos a negar, jamás vamos a volver atrás. Primero muertos que es colorido. Entonces el asunto era: ¿qué los hacía tan fuertes? Las promesas las tenían claras. Es como usted, un ejemplo así, que alguien le diga: tiene que renunciar a ese trabajo tan duro, pero usted dice: uno, amo este trabajo, me gustan sus resultados y me pagan bien. Entonces, si alguien le va a decir renuncie, dice: tengo que pensarlo. Y había algo que a ellos lo ponía a pensar cuando le decían: niegue a Cristo. Ellos tenían algo acá, aquí. Y eso era lo que el apóstol Pablo hacía. Y es lo que hoy lo que necesitamos como iglesia: saber qué fue lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. Me preocupa eso en la iglesia, porque muchos son evangélicos porque la mamá los trae. Muchos son creyentes o están en la iglesia nominalmente, pero no han comprendido qué fue lo que recibieron cuando aceptaron a Cristo en su corazón. Están porque la mamá los pellizca, está porque los obligan, pero no está por comprensión y entendimiento de lo que es verdaderamente ser un cristiano. Por eso, ahí en la primera parte vamos a mirar en lo primero vamos a mirar dos cositas. Primero vamos a mirar las características de estas bendiciones. Vamos a mirar qué características tienen las bendiciones que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar vamos a enumerar 4 bendiciones. Amén. Entonces, en primer lugar, miremos las características de estas bendiciones. Casi que todas están en el versículo 1, en el versículo 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre, escuche, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En primer lugar, ¿cuál es la fuente de la bendición de un cristiano? Lea, por favor, leamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuál es la fuente de nuestras bendiciones? El Padre, el Dios y Padre. Qué bonito es saber de dónde viene la bendición de uno, ¿no? Saber de dónde, quién es el que me bendice a mí. El que te bendice a ti, me bendice a mí, es el Padre, es nuestro Padre celestial. ¿Cuántos dicen amén? Les explicaba en estos días que tenemos un Padre cercano, que ese es nuestro Padre.
¿Se acuerdan que el Señor iba a orar y su introducción en la oración si era, ¿cuál era la introducción del Señor? Padre. Cuando los discípulos le dicen enséñenos a orar, ¿qué les dice? Cuando oren digan papá. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a introducir nuestra oración diciendo Padre. Pero les daba un texto en Gálatas 4, 6 y 7 que es bien importante. Leamos Gálatas 4, 6 y 7 y vamos a mirar por qué muchas veces usted y yo no podemos decir papá. Si yo le digo a la bebé, venga bebé, ven, dígame papá, ¿a mí? ¿Yo soy su papá? ¿Yo soy tu papi? ¿Quién es tu papi? Y si llega a 10 años, dígame papá. ¿Qué me va a decir papá? Venga usted, dígame papá. No puede decirme papá. ¿Por qué no me puede decir papá? Porque yo no soy el papá. ¿Por qué usted no puede decir papá a Dios? ¿Por qué los amigos de su trabajo no pueden decir papá? ¿Por qué no pueden orar? Usted tiene que saber por qué. Gálatas 4, 6 y 7, por favor. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Deme la traducción viviente. Este versículo lo voy a repetir hasta el rapto de la iglesia. Dice así: Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Todos éramos esclavos. ¿Usted sí sabe por qué era alguien esclavo en ese tiempo? Era esclavo de nacimiento cuando nacía en un hogar de esclavos. Si nacía en un hogar de esclavos, era esclavo. Era esclavo por deuda. Si su papá se endeudaba, entonces se llevaban los hijos y quedaban de esclavos. Y en tercer lugar, quedaban esclavos por colonización. Cuando el otro pueblo vencía, entonces quedaba esclavo el pueblo y quedaba esclavo. Nosotros somos esclavos por las 3 razones. Primero, por deuda. Nuestro papá nos dejó endeudados. ¿Quién fue nuestro padre? Adán. Nos dejó, no dijo embalados, nos dejó endeudados. Una deuda impagable. Fuimos colonizados por el mismo diablo. Quedamos de esclavos. Y de nacimiento, completamente esclavos. Desde que nacemos somos esclavos, hermano. Entonces escuchen esto aquí. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él va tras de la liberación y tras de la libertad de nosotros. Miren acá. Por eso viene al pueblo judío, como el pueblo judío no lo quise, dice Juan capítulo 1, 12, pero a los que le recibieron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio un derecho. ¿Cuál derecho? De ser hechos hijos de Dios. Ahora, note que el versículo 14 de Juan capítulo 1, 14 dice: y esto no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ahora, aquí dice: Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder, ¿qué? ¿De poder qué, hermanos? De poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El plan de Dios era acercarnos al punto tan cercano de ser sus hijos. Versículo 6, por favor. Todos, por favor, concéntrense en la palabra, ¿sí? Ayúdeme. Y debido a que somos sus hijos, cuando recibimos a Cristo, Dios envió ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo. ¿A dónde lo envió? A nuestro corazón. Entonces, todo aquel que es hijo, ¿qué tiene? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ¿qué hace dentro de ti y dentro de mí? JD, ¿qué hace? ¿A qué? Bien. ¿Quién es el que te impulsa a adorar? ¿El pastor y el músico? Es el Espíritu Santo. Entonces, en el Evangelio los creyentes son impulsados por el Espíritu Santo porque son
hijos de Dios y porque tienen al Espíritu Santo. Cada vez que usted, mejor dicho, el problema está en el que no puede adorar. ¿Por qué no puedes adorar? Porque no tiene el Espíritu Santo, porque no es impulsado por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted le dice a alguien, oye, cante, hermano, cante, amigo, cante, no pueden si no tienen el Espíritu Santo, porque ellos no pueden decir papá. Porque el que me impulsa a decir papito es el Espíritu Santo. Entonces, vamos al texto de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre. Entonces, no es para todos. Esta palabra de bendiciones y de logro no es para todos. Solamente son para los hijos. Entonces, todo hijo de Dios tiene que saber los logros y las bendiciones que vienen de parte del Padre, de parte de papá. Recibes a mi hijo, eres creyente, entonces tome, el Padre te bendice. Es el Padre el que te bendice. Pero ¿qué clase de bendiciones son? Vamos, leamos el texto. ¿Qué clase de bendiciones son? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición de fincas, carros y casas. Amén. Con toda bendición ¿qué? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿de qué clase son las bendiciones que el Padre nos da? Bendiciones espirituales. Entonces, van dos características aquí. En primer lugar, es el Padre el que nos bendice. Amén. Y la clase de bendiciones que nos da son bendiciones ¿qué? Bendiciones espirituales. Yo tengo que conocerlas. ¿Vale? Son. Tercero, vamos a seguir ahí. Dice, en Cristo. ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo se obtienen estas bendiciones espirituales que manda el Padre? Cuando usted tiene ¿a quién? A Cristo. Así que ninguno que no tenga a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no puede decirle Padre. O sea que esta palabra es solamente para los hijos de Dios. Van las tres. Primero, la primera es el Padre el que bendice. En segundo lugar, la clase de bendiciones son bendiciones espirituales. En tercer lugar, se recibe por medio de Jesucristo. Muy bien. 4, versículo 3, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió. O sea que usted es un escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó la iglesia. Dios planeó un pueblo que iba a sacar de los gentiles y de los judíos, iba a levantar un pueblo que se llama iglesia, no católica ni evangélica. Él planeó una iglesia que sacaría del pueblo judío y del pueblo gentil, que se llamaría iglesia. Y la iglesia es todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. A su nombre. Entonces planeó un pueblo, y desde ahí todo aquel que recibe a Cristo en su corazón tiene la bendición de que el Padre le quite el velo y le abra para que pueda ver la belleza de Cristo y pueda adorarlo y exaltarlo y decirle papá. Entonces, hermano, entra a ser parte de ese pueblo planeado por Dios. Vamos aquí. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. ¿En qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Cómo me gusta eso? ¿Para ser qué? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En cuarto lugar, de las características de estas bendiciones es que es para sus hijos. Es para usted que es un escogido, usted que está aquí. Todo aquel que recibe al Señor, se le abre el entendimiento y comienza a ver a Jesús como lo más hermoso, lo más valioso, lo más deseable,
lo más deleitoso, cuando usted comienza a ver a Jesús y lo prefiere por sobre todas las cosas, eso es un regalo de Dios. Cuando usted puede arrepentirse, cuando usted recibe la gracia del Señor, cuando usted recibe la bendición de poder orar y cantarle a Dios, usted viene a ser parte de estos escogidos. Entonces, dejémoslo aquí, estas características. Es solamente para los escogidos las bendiciones. ¿Es dadas por quién? Por el Padre. ¿Qué clase de bendiciones son? Bendiciones espirituales, y nos las da por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo termina esta parte que cantaba aquel pueblo? Si ese pueblo cantaba: Padre, tú nos has bendecido con bendiciones espirituales cuando recibimos a nuestro Señor y Salvador, gracias por escogernos. Y cantaban. Mire el verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo creo que esto es lo que nos debe mantener a nosotros adorando, alabando. Todo el que sabe que es bendecido por el Padre termina adorando. Todo aquel que sabe que es un bendecido con bendiciones espirituales termina adorando. Todo aquel que ha recibido a Cristo y sabe que tiene todo esto cuando recibió a Jesús en su corazón, termina adorando. Y todo aquel que sabe que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, termina adorando. Amén. Cierre sus ojitos ahí, hermano, y adórelo, por favor. Padre, gracias. Con tus propias palabras, adórelo. Y deja que esta palabra te impulse a adorar. Deja que esta palabra te implique, baje del entendimiento al corazón y te afecte en tus reacciones, te afecte en tu día a día. Padre, que no solamente tengamos conocimiento de que las bendiciones son las que tú como Padre nos has dado, que no solamente, Señor, podamos comprender que son bendiciones poderosas, espirituales, cosas que ojos no vio, ni oído yo, y ni han subido al corazón del hombre. Que no solamente sean palabras, sino que me afecten cuando no tenga dinero, cuando tenga problemas en esta vida, cuando sienta opresión, cuando sienta depresión, cuando me sienta solo, pueda saber que soy un bendecido del Padre por haber recibido a mi Salvador. Que yo pueda entender que soy un escogido, Dije que eres un escogido de Dios. Levante su adoración, diga: soy un escogido, bendecido por mi Padre con bendiciones celestiales desde el día en que recibí a Jesús. Padre, que me afecte, que me haga, Señor, reaccionar diferente. Señor, que esta palabra me toque, me afecte, me haga tomar decisiones diferentes, Señor, en este tiempo. Padre precioso, bendigo a cada uno de los que han venido a este culto para que reciban esta palabra, Señor, y podamos aplicarla en nuestro día a día. Amén. Muchas gracias, Señor. A su nombre. Entonces, las implicaciones, déjenme darles esa palabra. ¿Cómo me implica a mí estas bendiciones? ¿Cómo me debe de afectar? Yo anoté unas palabras aquí que las tengo. ¿Qué decisiones me hacen tomar esta palabra? ¿Qué cambios voy a hacer en mi vida frente a esta palabra? ¿Qué actitud voy a tomar frente a esta palabra? ¿Cuántos ajustes voy a hacer frente a esta palabra? ¿Qué vamos a hacer producto a esta palabra? Porque si no, salimos como el papá que oraba por su hijo, que era muy inteligente,
era insensible, era terrible. Y oraba a Dios diciéndole: Señor, ayúdame con mi hijo, porque solo le diste cabeza, pero no le diste corazón ni manos. Le decía: Señor, mi hijo parece un renacuajo, solo cabeza. Y a veces como creyentes sabemos, pero no aplicamos. Ser bendecidos del Padre nos tiene que afectar. Saber que tengo bendiciones espirituales me tiene que afectar. Y si no me afectan, entonces no he creído lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esta es la posición en la que muchos como iglesia estamos. Vamos a tratar de mirar varias bendiciones. Vamos a mirar 4 bendiciones. Amén. La primera está en el versículo 7. ¿Qué es lo que usted recibe? ¿Cuál es el logro que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario? Vamos a entrar a la Semana Santa. Y el que no entiende muchas veces la Semana Santa termina subiendo a Monserrate de rodillas, termina dándose el látigo en la espalda, termina haciendo con la moneda. ¿Cómo es que hacen con la moneda? La cogen así para atrás. Yo no sé a dónde, a qué ciudad es que van, pero así me pasó un día. ¿Y ustedes para dónde van en esa buseta? Vamos para, yo no me acuerdo, hay una fuente por allá de agua y ellos cogen, todos se bajan y cogen la plata y claro que al otro lado está alguien mirando hacia qué hora va. Otros se suben y se crucifican y luego se toman una canasta de cerveza. Muchos hacen cosas raras porque no han comprendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Primera bendición, miremosla en el versículo 7. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre. Redención es comprar y volver a comprar. Redención es el niño que compró un barquito, ahorró mucho. Un niño ahorró mucho y compró un barquito. Un niño compró un barquito y vendió todo lo que tenía y se fue y lo compró y le dijo: Señor, ¿me vende el barquito que está allá? Y le dijo: claro. Y le vendió el barquito, quedó sin 5 el peladito. Y se fue a un río, a un cañito así, y se fue y puso su barquito allá. Y de pronto él se descuidó y el barquito se fue. Cuando él intentó otra vez, el barquito se fue río abajo. El niño quedó muy triste. Pero un día pasando por la tienda, volvió y vio el barquito, el mismo barquito. Y se fue y le dijo al tendero: el barquito que está allá es mío. Y le dijo: lo siento, vale lo que está allá. Ya se puso el precio, eso vale. ¿Me devuelve mi barquito? No, señor, lo tiene que volver a comprar, porque yo aquí lo compré. Y el niño le tocó volver a ahorrar. Ahorró, pisó el barquito y como a los meses fue y lo compró. Cuando lo compró lo abrazó así, le dijo: barquito, eres doblemente mío. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos abrazó y nos dijo: eres doblemente mío. Eso significa, redención. Ahora miren el texto. En quien tenemos, ¿qué? Nos recompró. ¿Con qué nos recompró? ¿Con qué? Con su sangre. ¿Qué compró con su sangre? Nuestro perdón. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel cuando salía de los sacrificios y se iban y estaban los 7 días allá de la Pascua y hacían las celebraciones, los 50 días? Cuando regresaban a casa se iban felices. ¿Saben por qué se iban felices? Hemos sido perdonados. A eso iban a Jerusalén. Y nosotros tenemos que comprender esto, que uno de los grandes logros y beneficios que tenemos cuando venimos a Cristo es el perdón de nuestros pecados. Y eso tiene que producir alabanza,
Gloria a Dios, soy perdonado, aleluya. ¿Usted por qué va a culto? Porque he sido perdonado por la sangre del Cordero de Dios. Ahí sí, si quiere tirar monedas para atrás, hágalo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Vamos a mirar esto un poquitico más amplio el jueves y viernes. Segunda bendición. Mire, ¿qué hizo más el Señor? Sobreabundar para con nosotros. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuántos entendieron? Digan amén. Bueno, no entendieron. Deme la traducción viviente. Mire, esto es lo más poderoso. Si algo que me encanta a mí predicar es esta parte. La segunda bendición tiene que ver con el conocimiento del misterio del plan de Dios. ¿Sabe? En estos días salieron a un paseo. Bueno, lo voy a decir si mi hermana me está mirando. Hicieron un viaje y no me llevaron. Y yo hice el intento. De esos que ustedes saben hacer cuando quieren que lo lleven a uno, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Y cuánto hay que dar? ¿Qué va? Ya me habían abierto, ya no me iban a llevar. Mi esposa me dice, cuidado, como hace mi mujer, ¿no? Entonces ella me dice, cuidado con estar rogando. Yo rogué, pero no le dije. Pero me abrieron del paseo. Bueno, me dijeron, no me querían llevar, pero bueno, yo ya tenía en sus planes. Pero eso es algo que a uno le queda. No me llevaron. Todavía me queda. Pero en este caso con Dios, lo lindo de Dios es que nos metió en sus planes. Es lo más precioso que puede haber. Es que Dios, escuchen esto, Dios se trazó un poderoso plan. Y dentro de los planes dice, usted. Y en la iglesia que nos metió. Note, estábamos de esclavos, ¿sí ve? Estábamos paila, muertos, en delitos y pecados. No teníamos velas, dijo alguien en este entierro. Y el Señor dijo, todos los gentiles van para adentro, los que reciban a Cristo, los que crean en mi nombre, los que crean en mi Hijo, van al plan. Y nos metió. Ahora sí, mire la traducción viviente del texto otra vez. Y mire que la bendición que Dios nos da es que usted ahí sentado comprenda que fue incluido a la familia del cielo. Esto nos tiene que poner felices. Y el que no lo entiende estará buscando por allá que lo incluyan en las casas que da el alcalde. Usted aquí tiene la inclusión a la familia de Dios. Estratos 50,000. Vamos, por favor. ¿Se fue? Versículo 7, sí, 7. Vamos en el espíritu, vamos a leer, por favor. Y si en el momento Dios te da 1, entendimiento; 2, sabiduría; 3, conocimiento de los planes, de los proyectos, del misterio, del misterioso plan, este está dentro. Si llegas a leer esto y no lo entiendes, de pronto más adelante. A ver, todos, verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Primera bendición. Amén. El perdón. O sea que usted recibe a Cristo. ¿Y usted qué hace allá metido? Papito lindo, mire, yo voy a esa iglesia que queda allá atrásito de la caja agraria, porque el Señor perdonó mis pecados. Y usted necesita eso también, ¿o yo? Que tiene rabo paja. Así le puede predicar usted a cualquiera allá. Segundo,
8. Él desbordó su bondad, como me gusta esa versión, sobre nosotros. Nosotros significa que hay otros. Nosotros es nosotros, iglesia. Desbordó su bondad junto con toda la sabiduría y el entendimiento. 9. Ahora Dios, ayúdenme a leer, nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso le dije, ese plan, a este plan es el que no me quiero quedar por fuera, porque es el plan de Dios. Su misterioso plan. ¿Cuál misterioso plan de Cristo? Un plan, ayúdenme a leer, ideado para cumplir el buen propósito de papá. Versículo 9, 10. Y el plan es el siguiente. ¿Cuántos lo quieren saber? Mire el plan. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas. O sea que va a haber una reunión del cielo con la tierra. Va a reunir sus hijos. Acuérdense, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Los que estén vivos serán traspuestos. Nos iremos a las nubes y nos iremos a encontrarnos con los ángeles y estaremos en una fiesta por la eternidad. A veces no salimos ni a mirar aquí un poquitico más allá. Es algo muy grande, es un misterioso plan en el que usted está. Ayúdenme a leer. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Ayúdenme a leer. Todas las cosas que están, ¿dónde? En el cielo y también las que están en la tierra. Las va a reunir y todos estaremos con el Señor por la eternidad. Dije que son bendiciones, ¿qué? Espirituales. La primera, la redención, el perdón comprado con la sangre de Cristo. Todo esto es comprado con la sangre de Cristo. En segundo lugar, sabiduría. Ayúdenme a comprender para dejarlo bien. En primer lugar, el perdón a través de la redención. En segundo lugar, vamos a recibir la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de los planes misteriosos de nuestro Dios, que son reunir la iglesia con los ángeles para que estemos por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O les gustaría más bien, y Dios los va a bendecir con una finca con 3 piscinas? Son cosas espirituales, son bendiciones espirituales. Lo demás es añadidura. Versículo 11, tercera bendición. Tercera. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, otra vez es por Cristo, hemos recibido ¿qué? Una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. O sea, dentro de los planes está que usted y yo recibamos herencia en el cielo. ¿No dicen amén? Si no comprendemos esto, fácilmente nos desanimamos. Si no comprendemos esto, es difícil que usted diga, hermano, alabe a Cristo. ¿Y por qué tengo que alabarlo luego que hizo Él por mí? Y nos parecemos a la niña que no quería que su mamá fuera a recibir el boletín. Hay una razón para cantar. ¿Cuántos dicen amén? Mire Romanos, deme Romanos 8:17. Estoy tratando de ir rápido. Romanos 8:17, ¿qué dice, por favor? Lean conmigo, dice: y si hijos, ¿cuántos hay hijos acá? ¿Cuántos son hijos? Todo el que tiene a Cristo es hijo. Y si hijos, también ¿qué? Herederos.
Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos y ¿qué más? Y coherederos. Deme Juan 1, versículo 1, 2 y 3. Todos por favor ahí. Juan 1, 2 y 3. ¿Cuántos herederos hay aquí? ¿Cómo se sienten ustedes siendo las personas más ricas del universo? ¿Cómo se comporta usted como la persona más rica y multimillonaria del universo? ¿Por qué se acabaron los amenes? Estoy hablándole a la gente más multimillonaria del mundo, a la gente más bendecida del universo. Y no porque tengan carro, casa, finca, sino porque ustedes son bendecidos con bendiciones espirituales. Ustedes han sido perdonados. ¿Sabe una cosa? De las cosas más terribles que va a haber en la eternidad es que la persona que llegue allá no sea perdonada y sea juzgada y sea echada al infierno. O sea, uno de los regalos más grandes es el perdón. Y solo se obtiene cuando la persona recibe a Cristo. En segundo lugar, lo más terrible que va a haber es que nos saquen del proyecto, de los planes, y que nos digan, así como lo dijo el Señor: allá el que está vestido, ese que entró a la fiesta, que no tiene el vestido blanco, sáquelo y échelo al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Lo más terrible es que nos saquen de la fiesta eterna. Y en tercer lugar, escúcheme bien, es que usted no reciba la herencia que va a recibir de parte de Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? O sea que usted y yo somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y el Hijo de Dios es el autor y creador aquí de todo. Este era en el principio con Dios, Jesús. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que lo que está hecho es de ¿quién? Y entonces la herencia suya, ¿cuál será? Si el dueño de todo es nuestro Dios. Entonces, ¿cuál será la herencia? ¿Ah? ¿Qué será la herencia? Dígame. Entonces, todos tenemos herencia espiritual, todos tenemos herencias físicas también. Tenemos cuerpo glorificado, cielos nuevos, tierra nueva. Tenemos todas las bendiciones por los siglos de los siglos. Y una de las bendiciones más grandes es tener a Jesús por los siglos de los siglos. Cuarta bendición, y cierro acá. Cuarta, me gusta esta. Todos por favor. Versículo 12. Versículo 12. 11. Al cerrar esta bendición por el lado de nuestro Señor Jesús, termina en adoración, dice. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, esa es la Valera, tiene la viviente, mírenlo acá, comprensión de los planes de Dios. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Esa es la viviente, la viviente. Versículo 13. Y ahora, ustedes los gentiles también han oído la ¿qué? La verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, ayúdenme a leer fuerte esto. Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como ¿qué? Como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. De lo que Dios nos da como regalo, como bendición espiritual, es su Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo da? ¿Para qué no lo da? Como arras de que cumplirá las promesas que nos ha dado. En pocas palabras, la herencia queda sellada con el Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia, de que se va a cumplir, que Dios lo que ha dicho lo cumple, es el Espíritu Santo. Por favor, regáleme el texto en Valera, el 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que son las arras de qué? No los oigo, que son las arras de qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sí ve cómo cuando lo desglosamos el pasaje lo entendemos más? ¿Qué es la intención del apóstol Pablo? Dígame, todos los que están aquí, que hemos hecho ya aquí un estudio bíblico, ¿qué es lo que el apóstol Pablo, cuál es la intención del apóstol cuando presenta este coro, este canto, y lo deja plasmado y lo leen a la iglesia? ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo para ese tiempo? ¿Cómo leerían o cómo entenderían este pasaje del versículo 3 al 14 el primer auditorio que escuchó esta palabra? ¿Qué dirían? ¿Qué harían? ¿Cómo terminarían al escuchar esta palabra? Y lo dice, para la alabanza de su gloria. El verso 12, para la alabanza de su gloria. Y el verso 6, para la alabanza de su gloria. Porque él quería que terminaran adorando, exaltando a Dios por tan ricas y grandes bendiciones. Que se les quitara la amargura y que se les quitara el deseo de ir a donde la diosa Diana. Y este es un tiempo que nosotros necesitamos comprender. Número 1, que estas características de las bendiciones del Señor son dadas por el Padre. Amén. ¿Son dadas por quién? Por nuestro Padre Celestial, y que todas las bendiciones ¿son qué? Bendiciones ¿qué? Espirituales, pero falta una palabra: en lugares celestiales. En tercer lugar, que son recibidas cuando nosotros tenemos ¿a quién? O hemos recibido ¿a quién? A Cristo. ¿Y que es para quién? ¿Para todos? ¿Para todos? No es para todos, son para sus hijos, los que han recibido a Cristo. A ver, 4 bendiciones. La primera, la bendición del ¿qué? Del perdón a través de la redención. La segunda bendición, la de la sabiduría, entendimiento y conocimiento de los planes de Dios, que usted y yo estamos incluidos. 3, la bendición de la herencia. ¿Cuántos ricos hay aquí en Cristo Jesús? Y la cuarta, el sello de todo, el Espíritu Santo. Aquel tiempo el sello significaba propiedad. En aquel tiempo significaba el sello, esto es mío, esto lo cuido yo y esto lo bendigo yo. Cuando el Señor dice y fuimos sellados con el Espíritu Santo, equivale a que somos propiedad de Dios. Dije que somos propiedad de Dios. Pasamos de la esclavitud a ser hijos a la libertad, pero pertenecemos a Dios y no podemos hacer lo que se nos dé la voluntad con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Propiedad de Dios. En segundo lugar, somos cuidados por Dios, por ese sello. Y tercero, por ese Espíritu Santo, hermanos, seremos guiados, consolados, protegidos, dirigidos y llenos del Espíritu Santo. Todo creyente que comprende los logros que Dios hizo en la cruz del Calvario, yo creo que siempre vivirá feliz. Vuelvo a repetir, después de esta palabra, ¿qué decisiones vamos a tomar? Hay algunos que queremos volver atrás. Hay algunos que queremos renunciar a seguir a Cristo, que porque no hubo en la pandemia lo que queríamos, porque no se nos da las cosas. Pregunto, ¿en algún momento que lo que leímos aquí el apóstol motivó a la iglesia con bendiciones materiales? ¿Qué es lo que hacen los pastores hoy en día para sacar plata? Te va a ir y el hermano está triste. Te va a ir bien, ya le va, es que a él ya le va bien, así le va a llamar acá.
Y si algo le pasa a un creyente, escúcheme, voy a soltar esta palabra. Si algo le pasa a un verdadero creyente, es porque Dios lo permite, porque está haciendo algo para formarlo o hacerlo crecer. Del resto, ningún diablo puede tocarlo a usted, ningún demonio puede tocarlo a usted, porque usted es propiedad de Dios. Recuerden, ¿de dónde saca eso, pastor? Porque de la única manera que Satanás tocó a Job fue porque pidió permiso. Y de la única manera que Satanás tocó a Pedro fue porque pidió permiso. Y porque detrás de todo eso hay un plan de crecimiento. Del resto, a ningún hijo de Dios el diablo lo puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, esta palabra nos tiene que llevar a comprometernos más, a ser fieles, a vivir en santidad y pureza, a comprometernos. Y si usted ha estado desanimado, lo siento, hermano, levántese, porque más que esto nadie le puede dar. Una de las cosas que siempre he sido como creyente, he dicho, es cuando alguien se descarría, le pregunto: oye, ven, ¿por qué te descarriaste? Por esto, por esto. Pero dice: no, mano, usted sí la puso muy barata. Si hay algo que usted puede descarriarse, es cuando el diablo le dé algo mejor que lo que Dios le ha dado. Y yo creo que nunca jamás el diablo podrá perdonar tus pecados, bendecirte con bendiciones espirituales como las de la redención, del perdón de sus pecados. No, número 2, ¿cuál era? La segunda, estar dentro de ese proyecto de Dios de reunión eterna. Eso es muy maravilloso. La herencia y el Espíritu Santo solo se lo puede dar del Señor. Hermano, ¿cómo es que dicen en el llano? Para atrás, no los oigo. Para atrás, para adelante, dice Lucía. Para adelante, porque para atrás asusta.